Y si todo lo que te enseñaron sobre María Magdalena fue una mentira fabricada para esconder la verdad más poderosa del cristianismo, no fue una prostituta, no fue una pecadora arrepentida, fue una discípula más cercana a Jesús, y su evangelio fue eliminado a propósito. En este video te voy a revelar las 13 razones ocultas por las que la iglesia decidió borrarla de la historia. Quédate hasta el final, porque la última razón lo cambia todo, y podría despertar en ti algo que llevas mucho tiempo sintiendo, pero que nadie se atrevía a decirte. Prepárate, esto no es una teoría, es una verdad que estuvo enterrada por siglos. 13 razones ocultas por las que la iglesia eliminó el Evangelio de María Magdalena, parte 1. Todo comenzó con una mujer, no con Eva, no con María, no con ninguna que haya sido mencionada por siglos desde el púlpito, sino con una que fue silenciada, María Magdalena. Durante 2000 años se nos ha dicho que fue una pecadora arrepentida, una prostituta que se arrodilló a los pies de Jesús, una mujer salvada por misericordia. Pero, ¿y si esa imagen no fuera más que un disfraz? ¿Y si detrás de esa historia manipulada se escondiera una verdad capaz de alterar por completo nuestra comprensión del cristianismo? Por lo que muchos no saben, es que existe un evangelio atribuido a ella, uno que no aparece en la Biblia, uno que fue ocultado deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿Qué dice ese evangelio que causó tanto temor? ¿Qué verdades revela que hicieron temblar los cimientos del poder religioso? Estas son las 13 razones ocultas por las que la iglesia decidió eliminar el evangelio de María Magdalena. La primera razón es la más obvia y la más negada. Razón 1. María Magdalena no fue una seguidora cualquiera, fue la discípula más cercana a Jesús. Su evangelio no la retrata como una simple oyente o una mujer servicial. La presenta como alguien que comprendía enseñanzas que los demás no entendían, como alguien que recibía revelaciones directas, profundas, personales. Y eso, para una estructura patriarcal, era intolerable. Los textos encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, en el 45, confirman que su figura fue mucho más importante de lo que la historia oficial ha querido admitir. En ellos se ve a María guiando a los discípulos después de la muerte de Jesús, consolándolos, enseñándoles, liderándolos. Y es entonces cuando se manifiesta la segunda razón. 2. Pedro y los otros discípulos se oponían a ella. En el texto, Pedro le pregunta por qué Jesús le había hablado a ella más que a ellos. Le cuestiona su autoridad. Ese fragmento encierra una tensión que va más allá de lo personal. Revela un conflicto teológico que atravesó a los primeros seguidores. ¿Quién tenía el derecho de interpretar las enseñanzas de Jesús? ¿Quién tenía la autoridad espiritual? 3. El Evangelio de María Magdalena afirma que el alma se libera por conocimiento interior, no por obediencia externa. En sus palabras, la salvación no viene de seguir leyes, ni de rituales, ni de jerarquías. Viene de mirar hacia adentro, de conocer el alma, de superar los deseos, los miedos y las ilusiones que atan el espíritu. ¿Te das cuenta del problema? Una religión basada en estructuras de poder pierde el control cuando alguien dice que no se necesita de intermediarios para llegar a Dios. Ese es el verdadero escándalo, y por eso llegamos a la cuarta razón. 4. El Evangelio de María propone una visión del reino de Dios que no es futura ni externa, sino presente e interior. Para Jesús, según el texto, el reino ya está aquí, dentro de nosotros. No es un lugar al que se llega después de morir, es un estado de conciencia al que se accede al despertar. Y esa visión choca directamente con el mensaje de muchas iglesias, que han enseñado a temer al castigo y a esperar la recompensa. El Evangelio oculto enseña lo contrario, que el alma no necesita esperar, solo recordar. Entonces llegamos a la quinta razón. 5. El Evangelio revela enseñanzas esotéricas que Jesús solo confió a María. Ella habla de visiones, de revelaciones que recibió cuando su alma ascendió por los cielos espirituales. Describe obstáculos simbólicos, guardianes, pruebas. Un viaje del alma que resuena más con la tradición gnóstica que con la ortodoxia cristiana posterior. Y aquí es donde muchos prefieren cerrar el libro, porque si Jesús le reveló a María conocimientos secretos, si confió en ella para guiar a otros, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué lugar tenía ella realmente en su vida? Y esa es la sexta razón por la que su evangelio fue eliminado. 6. El vínculo entre Jesús y María Magdalena no fue simplemente espiritual, fue íntimo, profundo, posiblemente amoroso. Aunque no hay pruebas concluyentes de que haya sido pareja, los textos gnósticos dejan entrever una relación especial.
Una cercanía que incomodó tanto a la tradición patriarcal que transformaron a María en una prostituta para ensuciar su imagen. No hay evidencia bíblica de que lo fuera. Esa calumnia fue añadida siglos después y funcionó. Durante más de 2000 años, la gente creyó que María era poco más que una pecadora arrepentida. Nadie la vio como lo que pudo ser, la mujer que comprendió el mensaje más profundamente. Y eso nos lleva al verdadero corazón del misterio. Porque lo que está en juego no es solo el rol de una mujer en una historia sagrada, es el intento deliberado de borrar una visión espiritual diferente. Y por eso llegamos a la séptima razón. 7. El Evangelio de María Magdalena pone en duda el origen del pecado y la culpa como herramientas de control. A diferencia de otras enseñanzas canónicas, no habla de una caída universal ni de una culpa heredada. Habla de ignorancia, de cómo el alma, al no recordar quién es, se hunde en el miedo, en el deseo y en la ilusión. No hay una serpiente, ni un castigo divino, ni una condena eterna. Hay olvido y despertar. Este mensaje quita el poder a la idea del pecado original y al hacerlo, desmonta el sistema que lo usó por siglos para someter. ¿Te imaginas una espiritualidad sin miedo, sin castigo, sin infierno, sin sumisión? Solo conciencia. Eso es lo que representa este Evangelio, y por eso fue silenciado. La octava razón está íntimamente ligada a ese poder. 8. El Evangelio de María Magdalena no valida las jerarquías eclesiásticas. No hay sacerdotes, no hay templos, no hay dogmas impuestos. El alma se transforma desde adentro. Cada humano tiene en sí la chispa divina. Eso convierte a cada persona en su propio templo, una visión peligrosa para cualquier institución que se posicionara como la única intermediaria entre Dios y el hombre. Y lo sabían, por eso, en los siglos posteriores, se prohibió, se quemó, se persiguió. Todo texto que hablara de esa libertad fue considerado herejía. La novena razón profundiza aún más. 9. María Magdalena representa una espiritualidad femenina que fue reprimida. Su figura desafía la imagen de la mujer pasiva, sumisa, secundaria. Ella habla con autoridad, tiene visiones, guía a los demás discípulos, en un mundo dominado por hombres. Eso era inaceptable. No es coincidencia que muchos textos gnósticos valoraran en lo femenino como un canal de sabiduría. Para ellos, el alma no tiene género. La verdadera divinidad era andrógina, y María, como representante del principio femenino espiritual, se convirtió en amenaza. Y así se tejió el mito de la pecadora, para cubrir a la maestra. La décima razón se conecta con una verdad más profunda. 10. El Evangelio revela que la divinidad no está afuera, sino adentro. Jesús no es un salvador externo que rescata desde el cielo, es un maestro que guía al despertar interior. Su rol no es el de redentor que quita los pecados con su sangre, sino el de aquel que recuerda a las almas su verdadera naturaleza. María comprendió esto. Por eso su enseñanza no giraba en torno a la cruz, sino a la conciencia, a la luz que no necesita templo, a la verdad que no se impone con miedo. El mensaje es claro, no necesitas obedecer para merecer, solo recordar quién eres. Y eso, para quienes construyeron su poder en torno al sacrificio y a la obediencia, era inadmisible. La 11ª razón es escalofriante por su claridad. 11. María Magdalena fue convertida en símbolo de arrepentimiento para borrar su legado de sabiduría. Durante siglos, la Iglesia se negó a distinguir entre María de Betania, la mujer anónima que unge los pies de Jesús, y María Magdalena. Las mezcló, las fundió, las confundió. Así construyeron una imagen distorsionada, diseñada para no honrarla, sino para reducirla. Convirtieron a la discípula más cercana en una advertencia moral, no en una maestra espiritual. Y funcionó. Su figura quedó relegada al fondo, a los márgenes. Solo con el tiempo algunos comenzaron a mirar los textos antiguos y encontraron algo que muchos ya no querían que saliera a la luz. La 12ª razón se vuelve casi inevitable. 12. María Magdalena era posiblemente una iniciada en una tradición más antigua que el propio cristianismo. Algunos estudiosos señalan similitudes entre su enseñanza y corrientes de sabiduría ancestral, el gnosticismo, el hermetismo, incluso la tradición de las sacerdotisas de Isis, el lenguaje del alma que asciende, la visión interior, los 7 poderes que debe atravesar. Todo eso no es exclusivo del cristianismo, es conocimiento que ha estado en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y si María era heredera de esa línea, si lo que enseñaba era una síntesis entre lo que Jesús reveló y lo que ya estaba en otras culturas, entonces su evangelio no solo representaba una amenaza teológica, sino también cultural, una conexión entre mundos que se quiso cortar. Pero la última razón, la más poderosa, la más escondida, es la que más duele. Es que el evangelio de María Magdalena no fue eliminado solo por lo que decía,
fue eliminado por lo que provocaba. 13. El Evangelio de María Magdalena despertaba el alma. No era un texto para imponer dogmas, era una guía para recordar, para mirar adentro, para desafiar todo lo que habíamos aceptado sin preguntar. Y eso es lo más peligroso que puede existir para cualquier estructura de poder. Un alma libre, una conciencia despierta, una persona que ya no necesita obedecer ciegamente porque ha descubierto que la divinidad no está en los altares, sino en tu interior. Ese evangelio, ese mensaje, esa mujer, no fueron borrados por error, fueron silenciados por decisión. María Magdalena fue testigo del mensaje más profundo de Jesús, no del Jesús predicado los domingos, ni el representado en vitrales, ni del que se cuelga en las paredes, del verdadero, el que hablaba en parábolas para ser comprendido, solo por quienes estaban listos, el que no buscaba multitudes sino almas, el que sabía que la verdad no se impone, se revela, y ella lo entendió, por eso él confió en ella, por eso le habló cuando los demás callaban, por eso la defendió cuando fue atacada, y por eso, después de su partida, ella quiso continuar, pero la historia no se lo permitió. Los hombres escribieron libros, y donde había una luz femenina, pusieron sombras. Donde había sabiduría, sembraron vergüenza. Y donde hubo una maestra, inventaron una pecadora. El Evangelio de María Magdalena no desapareció porque fuera falso. Desapareció porque era demasiado verdadero. Hoy lo recuperamos, no solo como un texto antiguo, sino como una llama viva. Una que ilumina el camino de quienes aún se atreven a hacer las preguntas que otros nunca hicieron. Y si la salvación no dependiera de obedecer, sino de recordar, y si el reino de Dios no estuviera en el cielo, sino aquí, ahora, dentro de ti, y si la espiritualidad no fuera sumisión, sino conciencia, y si las figuras más importantes del cristianismo, después de Jesús, hubiera sido una mujer, y lo supimos todo este tiempo, pero no quisimos mirarlo. La historia de María Magdalena no es solo una injusticia, es una advertencia. Nos muestra cómo una verdad puede ser enterrada, ridiculizada, demonizada, pero nunca destruida, porque la verdad, la de verdad, no necesita templos, no necesita poder, solo necesita un corazón dispuesto a recordarla. Cuando abrimos los evangelios canónicos, leemos una versión cuidadosamente editada, una que fue moldeada por concilios, votaciones y decisiones políticas, una que fue protegida por fuego, espada y excomunión. Pero cuando abrimos el evangelio de María Magdalena, lo que encontramos no es doctrina, es una voz, su voz, dulce pero firme, callada por siglos, pero más viva que nunca. Una voz que nos dice, no se dejen confundir, el Hijo del Hombre está en ustedes, síganlo. Ese es el coraje del mensaje y también el motivo por el cual fue borrado. Porque si el Hijo del Hombre está en nosotros, entonces nadie puede vendernos el acceso a Dios. Nadie puede decirnos quién puede hablar con Él y quién no. Nadie puede cobrarnos por lo que ya habita en lo más profundo de nuestro ser. Ese evangelio no necesita templos, porque hacía del alma su santuario. No necesita sacerdotes, porque reconocía la voz divina en cada uno. Y no necesita miedo, porque su mensaje era amor. Pero no un amor tibio, complaciente, sumiso. Era un amor que despierta, que incomoda, que hace preguntas, que destruye ídolos y que nos confronta con lo más olvidado de nosotros mismos, nuestra divinidad. Por eso fue eliminado, no por falso, sino por libre, no por herejía, sino por verdad, no por peligroso, sino por demasiado revelador. Sin embargo, aquí está, regresando, hablando otra vez, contándonos una historia que la historia no quiso contar. Una historia donde el protagonista no es solo Jesús, sino la conciencia que Él vino a despertar, y donde la voz que nos guía ya no tiene barba, ni túnica, ni autoridad terrenal, sino ojos de mujer, una mujer olvidada, una mujer distorsionada, una mujer silenciada, una mujer que sigue hablando y que al fin estamos dispuestos a escuchar. Y ahora que la escuchamos, ¿qué vamos a hacer con su voz? ¿Volveremos a enterrarla bajo capas de tradición? ¿Seguiremos repitiendo las versiones cómodas, las historias sin alma, los dogmas vacíos? ¿O tendremos el coraje de mirar de frente lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto? María Magdalena no pide adoración, no busca templos en su honor, no exige que la pongamos en lo alto del altar. Solo pide que escuchemos su evangelio, que escuchemos lo que Jesús realmente le confió. Porque su mensaje no es solo para mujeres, es para almas, para todos los que han sido apartados, juzgados, malinterpretados o silenciados, para todos los que han sido llamados débiles, pecadores o impuros, para todos los que fueron rechazados por no encajar en un molde religioso. María Magdalena es símbolo de aquello que no se puede destruir, de la luz que no se apagó, de la verdad que sobrevivió al fuego, a la calumnia y el olvido. Y ahora vuelve,
no con rabia, no con revancha, con amor, con claridad, con una llama que arde en el centro de cada ser humano que se atreve a mirar dentro de sí. Porque eso es lo que hace este Evangelio. Nos entrega un espejo y nos dice, mírate, allí está Dios. Esa es la revolución más grande y también la más callada, porque no se hace con espadas, ni con himnos, ni con tronos. Se hace en silencio, en lo íntimo, en ese lugar donde nadie más puede entrar, y es allí donde ella espera. No como la pecadora que otros inventaron, sino como la portadora de un conocimiento que el mundo aún no ha terminado de comprender. Cuando lees el Evangelio de María, no puedes salir igual. Algo dentro de ti cambia, porque no estás leyendo un texto, estás escuchando un alma que atravesó la oscuridad y regresó con un mensaje que es imposible ignorar. Tú también puedes despertar. Ese despertar no necesita iglesias, no necesita permiso, no necesita aprobación. Solo necesita que estés dispuesto a soltar lo que creías y abrazar lo que eres. Por eso, aunque la iglesia lo eliminó, no la venció. Aunque los concilios la callaron, su voz sigue hablando. Aunque la historia la deformó, su esencia sigue intacta. Porque la verdad no muere, solo espera a que alguien tenga el valor de buscarla. Y si estás aquí escuchando esto, es porque ya comenzaste a buscar. Ahora sabes por qué la eliminaron, ahora conoces las 13 razones, pero más importante aún, ahora sabes por qué sigue viva y que tú puedes devolverla a su lugar, no con discursos, no con monumentos, sino con tu propia transformación. Porque ese evangelio no es solo un texto antiguo, es una invitación a dejar de mirar afuera, a dejar de obedecer por miedo, a dejar de obedecer a un Dios lejano mientras ignoras la chispa que habita dentro de ti. María Magdalena no es el pasado, es el presente. Es lo que ocurre cuando una persona se atreve a mirar más allá de lo permitido. Es lo que nace cuando el alma deja de tener miedo. Ese fue su pecado y ese fue su milagro. Ahora es tu turno. ¿Te atreves a despertar?